A ver, después de la gran pérdida del Papa, un cardenal sabio y sereno es a quien se le ha encomendado la tarea de guiar uno de los eventos más antiguos y significativos de la Iglesia, el cual es la elección de un nuevo Papa, pero el oscuro pasado de los postulados sale a flote y pone en duda la elección, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Cónclave. Esta historia comienza con un cardenal llamado Lorenz, quien camina apresuradamente por los pasillos del Vaticano con el corazón lleno de preocupación, y es que ha recibido una noticia muy triste, pues el Papa, líder espiritual de millones de personas, ha fallecido de manera inesperada. Con respeto, Lorenz se dirige a la residencia papal, en donde otros cardenales ya se han reunido para rendir homenaje al Santo Padre. Al llegar, el ambiente es solemne, en donde los cardenales, unidos en la fe, se preparan para un acto muy simbólico, retirar el anillo del Papa, lo cual marca oficialmente el inicio de un nuevo capítulo para la Iglesia. Entre ellos se encuentra el cardenal Bellini, visiblemente afectado, ya que compartía una profunda amistad con el pontífice. Durante la reunión, Bellini se acerca a Lorenz y le pide permiso para conservar una tabla de ajedrez que solían usar juntos, un recuerdo muy querido para él, a lo que Lorenz acepta con comprensión, reconociendo el valor emocional de este pequeño objeto. Lorenz también pregunta sobre las circunstancias del fallecimiento, así que Bellini le explica que fue un paro y que el Papa había preferido mantener en privado su estado de salud para no causar preocupación. Más adelante, los cardenales conversan con el padre Bosnia, quien fue la primera persona en encontrar al Papa en su descanso eterno, y aunque trató de contactar al médico de confianza, no logró hacerlo a tiempo. Entonces interviene el cardenal Tremblay, con una revelación importante. El propio Papa le había pedido a Bosnia que no informara inmediatamente, ya que deseaba dejar escritas unas últimas palabras. Además, Tremblay fue la última persona en verlo con vida, lo que genera algunas preguntas entre los presentes. La ceremonia se cierra con respeto y la habitación es sellada con un símbolo tradicional de reverencia. Con el corazón firme y lleno de fe, Lorenz se prepara para liderar el próximo cónclave, puesto que él fue designado hace mucho tiempo. 3 semanas después, mientras los cardenales llegan al Vaticano para comenzar este importante proceso, uno de ellos se le acerca a Lorenz con un mensaje, quien es el padre Bosnia. Aunque ocupado, Lorenz promete atenderlo pronto, ya que queda intrigado por su actitud algo nerviosa. Entre los cardenales con mayor reconocimiento se encuentra el cardenal Adeyemi, una persona alegre y llena de energía positiva que contagia a quienes lo rodean. Junto a él está el cardenal Bellini, tranquilo y pensativo, considerado por muchos como un fuerte candidato para convertirse en el próximo papa. Al escuchar sus comentarios, Lorenz bromea con Bellini sobre sus posibilidades, aunque sabe que este camino está lleno de decisiones importantes y quizás de secretos que aún están por descubrirse. Aunque muchos pensaban que el cardenal Bellini sería uno de los más interesados en convertirse en el próximo papa, él sorprende a todos con una respuesta muy honesta. Con serenidad dice que asumir una responsabilidad tan grande no es algo que nadie debería desear a la ligera, ya que para él es más que un honor, es una carga enorme que requiere mucha entrega y fe. Lorenz, al ver que varios cardenales parecen estar muy entusiasmados con la idea de ser elegidos, nota una atmósfera algo competitiva en el ambiente. A pesar de eso, Bellini se sincera con él en voz baja y le confiesa que en el fondo de su corazón no se siente digno de ocupar un puesto tan alto y tan exigente, a lo que Lorenz, con palabras llenas de apoyo y comprensión, le dice que si hay alguien en quien todos pueden confiar es en él. Justo en ese momento aparece el cardenal Tedesco caminando con paso firme por el pasillo. Su actitud es decidida, aunque algunos podrían interpretarla como un poco altiva, especialmente por cómo trata a su asistente y su forma de pensar. Mientras los preparativos del cónclave avanzan, Lorenz comienza a dudar de sí mismo. En una conversación tranquila con Bellini, le revela que nunca imaginó tener que liderar un momento tan importante tan pronto, puesto que pensaba que el Papa viviría muchos más años, y esta situación lo tomó por sorpresa. Con sinceridad le cuenta que la última vez que habló con el Papa fue para pedirle permiso para dejar su cargo como decano, pero el Papa, con su estilo firme y amable, le dijo que algunas personas nacen para guiar y otras para ayudar a que todo funcione como debe ser. Bellini escucha con atención y le comparte algo muy personal, lo cual es que el Papa en privado también tuvo momentos de duda. Lorenz, intrigado, le pregunta si se refería a dudas sobre Dios, pero Bellini lo aclara rápidamente, puesto que no eran dudas sobre la fe, sino sobre la institución,
sobre los retos que enfrentaban ellos en los tiempos actuales. Poco después, Lawrence se encuentra con el padre Bosnia, quien está claramente nervioso, y es que parece que lleva algo muy importante en el corazón y con algo de dificultad y quizás algunos tragos de más, le confiesa algo que ha estado guardando, lo cual es que el día en que el Papa falleció, la última persona que se reunió con él fue el cardenal Tremblay. Al parecer, el Papa le comunicó que ya no seguiría trabajando con él, aunque los motivos no quedaron del todo claros. Esta revelación deja a Lawrence muy pensativo, especialmente porque el cónclave está a punto de comenzar. El padre Bosnia, visiblemente afectado, siente que ya no podía seguir guardando ese secreto, puesto que saber que Tremblay podría ser elegido como el próximo papa lo llena de inquietud, y teme que no todo esté tan claro como parece. Mientras tanto, en la cocina del Vaticano, las hermanas trabajan con alegría preparando la cena para después del cónclave, y aunque todo parece en orden, se siente en el aire una mezcla de expectativa y nerviosismo. En medio de tanta actividad, Lawrence se sienta a reflexionar sobre todo lo que ha pasado, y es que tiene muchas preguntas y pocas respuestas. Justo cuando está tratando de ordenar sus pensamientos, recibe una noticia sorprendente. Ha aparecido un nuevo cardenal llamado Benítez, pero nadie sabía de su existencia. Debido a ello, Lawrence inmediatamente comienza a investigar, y pronto descubre que el Papa lo había nombrado cardenal en secreto el año anterior, puesto que Benítez le pidió mantener su identidad reservada porque estaba cumpliendo una misión muy delicada en partes peligrosas en el mundo, un lugar complicado para alguien en su posición. Con esta información, Lawrence confirma que Benítez es un cardenal legítimo y que tiene todo el derecho de participar en el cónclave, así que va a buscarlo de inmediato, pero al encontrarlo, Benítez está profundamente dormido. Más tarde, con todos reunidos, Lawrence se prepara para presentarlo oficialmente ante los demás cardenales. En un ambiente lleno de asombro, les da la bienvenida a este nuevo miembro, cuya existencia era desconocida hasta ese mismo día. Las miradas se cruzan, los susurros aumentan, por lo que Lawrence les explica que el Papa lo nombró cardenal a través de un proceso especial llamado creación in pector, que se usa en situaciones muy específicas. Aclara que solo Dios y el Papa sabían los motivos detrás de esa decisión. Entonces, en medio de momentos de duda, fe y muchas emociones, el cónclave se prepara para tomar una de las decisiones más importantes del mundo: elegir al nuevo Papa. Lawrence, tratando de explicar por qué el cardenal Benítez había sido mantenido en secreto, comenta que el trabajo de Benítez es muy arriesgado y lo ha llevado a lugares peligrosos, así que por eso mismo se mantuvo en secreto. Gracias a esto, algunos cardenales asienten con comprensión, mientras otros se muestran aún más curiosos por su misterioso pasado. A pesar de eso, todos reciben con calidez al nuevo miembro, dándole la bienvenida con aplausos y amables comentarios. Para integrarlo al grupo, Lawrence le pide a Benítez que haga una oración antes de comenzar la cena, la cual, con una voz muy tranquila y respetuosa, ofrece una bendición que llena el ambiente de recogimiento y unión. Durante la cena queda claro que dentro del grupo hay distintos puntos de vista, en donde algunos cardenales se agrupan por idiomas, otros por ideas o tradiciones. Entre todos destaca el cardenal Tedesco, muy expresivo, que no tarda en compartir su opinión sobre los posibles candidatos. De forma directa menciona que no está del todo cómodo con la idea de que el nuevo papa pueda venir de África, puesto que además está la predicción de Nostradamus, lo que genera reacciones diversas entre sus colegas. Más tarde, un pequeño grupo de amigos cercanos a Lawrence comienza a hablar sobre los votos que necesitaría Bellini para convertirse en el próximo papa, por lo que el ambiente se vuelve más serio y algo estratégico, mientras consideran alianzas y posibilidades. Sin embargo, Bellini no está muy entusiasmado con el rumbo de la conversación, así que con sinceridad le dice que no está dispuesto a fingir, a prometer cosas que no cree, solo para conseguir votos. Su honestidad sorprende a algunos, pero también inspira respeto, y es que Bellini defiende que en tiempos difíciles lo mejor es guiarse por el sentido común y la empatía. Entonces explica que la Iglesia no debería volver a prácticas del pasado que ya no se ajustan a la realidad actual, como el uso exclusivo del latín o la presión hacia las familias para tener muchos hijos sin la debida conciencia. También destaca la importancia de respetar a las personas con diferentes creencias y de incluir más a las mujeres en los espacios de toma de decisiones dentro del Vaticano. Si alguien quiere hacer campaña por él, dice con claridad: que sepan que yo represento todo lo que Tedesco quiere cambiar. Más tarde esa noche, Lawrence decide hablar con el cardenal Tremblay, a quien le menciona que ha escuchado un rumor sobre una posible renuncia que el Papa le habría pedido.
Tremblay se sorprende por completo y pregunta quién le dijo eso, a lo que Lawrence responde que fue el padre Bosnia, así que Tremblay se muestra confundido y dice que eso no tiene ningún sentido. En tanto, Lawrence, respetuoso, se disculpa por la pregunta y antes de irse, le pregunta si puede contarle de qué hablaron él y el Papa en su última reunión, pero Tremblay, algo reservado, dice que prefiere guardarse esas palabras, ya que fueron las últimas que intercambió con él. Al mismo tiempo que se prepara para el cónclave, Lawrence trabaja en su discurso, cuando de repente llega el momento de hablar frente a sus compañeros, lo cual hace con firmeza y humildad, a quienes les dice que tener dudas no es una debilidad, sino parte de tener fe, y les recuerda que incluso Jesús en sus últimos momentos expresó sentimientos de abandono. Según Lawrence, la fe no sería necesaria si todo fuera certeza, y por eso deben aceptar preguntas y diferencias. Su mensaje toca el corazón de muchos, quienes lo ven como un llamado a la unidad y a la compasión. Sin embargo, algunos piensan que sus palabras suenan como parte de una campaña. Aún así, Lawrence sigue adelante y le pide a su persona de confianza que se comunique con Monseñor Morales, quien estuvo presente en la última conversación entre el Papa y Tremblay, y es que quiere saber si ocurrió algo importante esa noche que deba tenerse en cuenta al momento de elegir al nuevo Papa. Pasa un rato y se llega el gran día, en donde todos los cardenales se reúnen en la Capilla Sixtina para emitir su voto. En silencio, cada uno escribe el nombre del candidato que considera más adecuado para guiar a la iglesia. Luego, los resultados se anuncian, en donde el cardenal Adeyemi lleva una ligera ventaja, seguido muy de cerca por Tedesco y Bellini. Para sorpresa de Lawrence, él también ha recibido votos, al igual que Benítez. Sin embargo, nadie alcanza la mayoría necesaria, lo que significa que la elección continúa, por lo que la multitud en la Plaza del Vaticano tendrá que esperar un poco más para conocer quién será el próximo Papa. Luego, el asistente de confianza de Lawrence le comenta que los medios ya empezaron a hablar sobre el cardenal que no aparece en los registros oficiales, quien no es otro que Benítez. Como medida preventiva, redactó un comunicado con información básica sobre su trayectoria, en donde les cuenta que Benítez ha tenido una carrera admirable, puesto que trabajó en Veracruz y también en el Congo, en el cual incluso fundó un hospital para ayudar a mujeres durante épocas difíciles. Además, también fue enviado a Kabul, y aunque pensó en retirarse por problemas de salud, el Papa logró convencerlo de seguir adelante con su misión. Lawrence, preocupado por lo que podría surgir en los medios, le pide a su confidente que investigue con discreción la salud de Benítez, ya que ese tipo de información suele salir a la luz rápidamente. También le pide que indague algo relacionado con el cardenal Tremblay, a lo que su confidente le dice que habló con Monseñor Morales, quien afirmó con mucha seguridad que no hay ningún motivo que impida a Tremblay convertirse en papa. Sin embargo, su firmeza fue tal que dejó la impresión de estar ocultando algo, ya que incluso mencionó que había un informe, pero que fue retirado. Esa misma noche, antes de que todos se retiren, Lawrence se sienta a conversar con Benítez, a quien le pregunta por su salud, y Benítez le asegura que se encuentra bien. Luego, Lawrence le pregunta si ya emitió su voto, y Benítez le revela que votó por él, lo cual deja sorprendido a Lawrence, ya que no se considera digno de tal responsabilidad. Además, le confiesa que después del cónclave planea renunciar a su cargo y dejar Roma, puesto que está pensando por una etapa más difícil a nivel personal, a lo que Benítez le pregunta si tiene que ver con su fe, y Lawrence le dice que no, que tiene que ver con su vida de oración, que ha cambiado profundamente. Después, Lawrence se encuentra con Bellini, quien le dice que lamenta que haya recibido votos que podrían haber sido para él. Además, Bellini, algo molesto, le hace saber que no sabía que Lawrence tuviera ambiciones de ese tipo, y le recuerda que pensaban contar con su apoyo. Además, le advierte que si los cardenales con ideas más abiertas no se unen, Tedesco podría convertirse en el nuevo papa, y es que según Bellini, si Tedesco es elegido, podría borrar décadas de avances. Al mismo tiempo, Lawrence insiste en que no quiere ser papa, pero Bellini no le cree del todo y le dice que en el fondo, todos los cardenales imaginan cómo serían si fueran elegidos. Esa noche, mientras trata de descansar, Lawrence escucha unos gritos en el pasillo. Al salir, se encuentra con una monja, y la situación lo deja lleno de preguntas. Al día siguiente continúa la votación, en donde Adeyemi sigue liderando, pero aún no alcanza la mayoría necesaria, mientras que Benítez y Lawrence también suben en las preferencias, y esto mismo se repite nuevamente en la jornada siguiente. Luego, el confidente de Lawrence le informa que ha habido una situación alarmante a las afueras, en donde algunos resultaron afectados,
mientras que Lawrence decide que no debe contar nada a los cardenales, ya que eso podría influir injustamente en sus decisiones. El grupo más progresista empieza a considerar seriamente a Adeyemi como posible papa, destacando su postura firme contra todo lo negativo. Sin embargo, todo cambia con un pequeño incidente en el comedor entre una monja y Adeyemi, lo cual genera un ambiente de tensión en el lugar. Debido a ello, Lawrence habla con la hermana superior, quien al principio se niega a compartir detalles, aunque finalmente accede a una conversación privada y hablan de lo sucedido. Luego, cuando Lawrence va a buscar a Adeyemi, este le dice que no quiere hablar sobre el incidente, puesto que asegura que todo es parte de un plan para manchar su reputación. Entonces le dice que alguien trajo a esa mujer y organizó todo en su contra, puesto que él explica que ella nunca había salido de Nigeria y de pronto apareció en Roma. Lawrence le responde que lo importante no es cómo llegó, sino qué relación existe entre ellos, a lo que Adeyemi insiste en que no hay ninguna relación, puesto que le asegura que fue un error del pasado, mucho antes de ser cardenal. Al mismo tiempo, Lawrence le recuerda lo que le dijo alguna vez, lo cual es que Dios le concede al mundo un papa que si se equivoca, sepa pedir perdón y seguir adelante. Debido a ello, Lawrence le pregunta por el hijo relacionado con el caso, a lo que Adeyemi explica que fue criado en una familia cristiana y que no sabe quién es su padre. Además, le cuenta que en ese momento ambos eran muy jóvenes y no está seguro que sea su hijo. También le resalta que justo esa mañana sintió la presencia del Espíritu Santo y cree estar listo para ser papa, puesto que afirma que un solo error no debería anular una vida de servicio, por lo que le pide a Lawrence que no use esa situación en su contra. Lawrence le responde con sinceridad que la hermana no dirá nada, por respeto a su hijo, y él mismo está obligado por sigilo de confesión, pero en cuanto a su postulación ya no hay oportunidad, puesto que un escándalo así es inaceptable. Debido a ello, Lawrence lamenta lo sucedido, pero le dice que nunca será papa. Aún así, le recuerda que sigue siendo un buen hombre y que puede comenzar de nuevo. Adeyemi, cabizbajo, le pide que recen juntos y finalmente decide retirar su candidatura, quedando al final de la lista en la votación. Así concluye otra etapa del cónclave, en medio de secretos, decisiones difíciles y la esperanza de que el nuevo líder pueda guiar con compasión y sabiduría. Mientras todos esperan el nuevo día, el confidente de Lawrence se le acerca para compartir algunos detalles nuevos sobre el incidente que ocurrió esa mañana. Sin embargo, Lawrence le pide amablemente que deje eso de lado, puesto que lo más importante es que el cónclave se desarrolle sin distracciones. El confidente también le menciona algo relacionado con la salud del cardenal Benítez, ya que resulta que tiempo atrás, Benítez había reservado un vuelo a Ginebra, financiado por el propio Papa, para recibir atención médica. Aunque la solicitud de visa fue aprobada, el viaje nunca se concretó, en donde aparentemente se trataba de una consulta menor. Además, su confidente quiere hablarle sobre un antiguo informe que involucra al cardenal Tremblay, pero Lawrence, visiblemente cansado de los secretos y rumores, le responde que no quiere saber más, puesto que le recuerda que no está en ese lugar para cargar con más misterios, sino para confiar en que será Dios quien guíe la elección del próximo papa. Más tarde, el grupo de cardenales más progresistas se reúne en privado para discutir qué hacer en la siguiente votación, en donde Bellini, siendo de los más influyentes, considera que deben buscar una opción que al menos sea aceptable, aunque no perfecta, así que proponen votar por el cardenal Tremblay, siempre y cuando eso impida que el cardenal Tedesco tome la delantera. Lawrence, sin embargo, no está de acuerdo e intenta convencerlos de que apoyen a Benítez, pero este insiste en que Lawrence sería el mejor líder. Ante esta presión, Lawrence siente que no puede quedarse de brazos cruzados y decide hablar directamente con la hermana superiora, a quien le pide con respeto que le revele quién autorizó la llegada de una monja que causó revuelo, y aunque al principio duda, finalmente lo deja revisar su computadora. Entonces lo que encuentra Lawrence lo deja completamente impactado, por lo que rápidamente se dirige directamente al cardenal Tremblay y le pide que se retire de su postulación, convencido de que no es el indicado para asumir tan grande responsabilidad. Tremblay responde que muchos de sus colegas están de acuerdo con su candidatura, pero Lawrence le replica que eso se debe a que no lo conocen tan bien como él. Entonces le revela que existe un informe que fue discutido por el Papa antes de su partida, en el que se hablaban de ciertas decisiones cuestionables. También lo señala de haber intervenido para traer a una mujer desde África, con el único objetivo de perjudicar la candidatura de Adeyemi.
Tremblay al principio lo niega todo, aunque termina reconociendo que pidió a la hermana superiora que trasladara a una religiosa a Roma, pero le dice que fue por orden del anterior papa. Lawrence, sorprendido, le pregunta si realmente está dispuesto a poner esa responsabilidad sobre el difunto pontífice, a lo que Tremblay insiste en que simplemente está diciendo la verdad. Esta respuesta indigna aún más a Lawrence, quien le exige que renuncie, pero Tremblay se niega rotundamente. En un momento de desesperación, Lawrence entra a los aposentos del Papa, rompiendo el sello que lo protegía, en busca de respuestas, mientras la hermana superiora, al notar lo sucedido, sospecha que él está dentro, pero decide no interrumpir. Dentro, Lawrence encuentra un pequeño cuaderno con anotaciones del Papa, y mientras lo lee, descubre cosas inquietantes sobre Tremblay, además de una pequeña ranura en la cabecera de la cama, en donde están ocultos documentos que revelan que Tremblay había conseguido apoyos entregando favores e incluso recursos para asegurar votos. Consciente de la gravedad de esta información, Lawrence muestra los documentos a Bellini, pero para su sorpresa, Bellini se rehúsa a usarlos, pidiendo que atacar a un compañero no es la forma correcta de avanzar. Esto lleva a Lawrence a sospechar que Bellini pudo haber sido persuadido con la promesa de un ascenso por parte de Tremblay. A pesar del rechazo, Lawrence no se rinde y pide ayuda a la hermana superiora a hacer unas copias del documento para distribuirlo entre los cardenales. La noticia se esparce rápidamente y genera un gran revuelo, en donde Tremblay niega las acusaciones e incluso afirma que todo es un plan para arruinarlo. El cardenal Tedesco, aprovechando la situación, exige que se revele quién más está implicado, aunque Lawrence se niega, protegiendo la confidencialidad de los débiles que cayeron en esto. En este momento, la hermana superiora da un paso al frente y confirma que Tremblay sí fue quien pidió que trajeran a la monja desde África, a lo que Adeyemi, presente en la sala, se siente profundamente traicionado y se retira cabizbajo. Más tarde, Bellini se acerca a Lawrence con humildad y le pide disculpas, ya que reconoce su error y su ambición, por lo que le ruega que continúe liderando el cónclave, y es que solo quedan él y Tedesco en la contienda. En tanto, Bellini, solo por curiosidad, le pregunta qué nombre le gustaría adoptar como papa, a lo que Lawrence con serenidad responde que Juan. Al día siguiente, durante la votación final, Lawrence duda por un momento, aunque reflexiona profundamente y finalmente escribe su propio nombre en la papeleta. Sin embargo, justo cuando deposita su voto, un gran problema sacude los alrededores del Vaticano, en donde parte de la Capilla Sixtina resulta afectada. Trágicamente se confirma que fue algo contra ellos, con personas afectadas que estaban a las afueras. Debido a ello, el cardenal Tedesco aprovecha el momento para señalar a posibles extremistas como responsables y hace un llamado urgente a la unidad, asegurando que ahora más que nunca se necesita un papa fuerte y decidido que vaya contra ellos, lo cual claramente no muchos están de acuerdo, pero no se animan a decir nada. En medio de la tensión que se vive en el cónclave, el cardenal Benítez se levanta con postura firme, ya que con su experiencia trabajando en lugares muy complicados y peligrosos, entiende mejor que nadie las dinámicas de los grupos con los que se ha tratado. Gracias a esto, con mucha sabiduría, les habla a todos, pidiendo que se enfoquen no solo en las personas responsables de los problemas, sino en enfrentarse a uno mismo y reflexionar sobre nuestras propias acciones, así que los invita a dejar atrás los viejos prejuicios y a avanzar con una mente abierta, sin aferrarse a las tradiciones solo por costumbre. Sus palabras tocan los corazones de todos los presentes, quienes, después de un rato de reflexión, comienzan a reconsiderar sus pensamientos. Finalmente llega el tan esperado día de la votación, en donde Lawrence espera alguna señal antes de emitir su voto, pero como no recibe ninguna, decide proceder con su elección de todos modos. Entonces los votos son contados y sorprendentemente el elegido para ser el próximo papa es el propio Benítez, el cual cuando le preguntan si acepta el cargo, este lo hace con orgullo, diciendo que prefiere llamarse Inocencia, el nombre que refleja su visión del mundo. Justo antes de anunciarse su elección, el confidente Lawrence, algo nervioso, le informa sobre un detalle importante que justo acaba de descubrir en el archivo de salud de Benítez. Preocupado por la noticia, Lawrence decide hablar con él antes de que sea presentado oficialmente, así que en una conversación sincera y abierta, Benítez le confiesa a Lawrence que es intersexual, lo que significa que tiene órganos femeninos como el útero y los ovarios.
Benítez le explica que esto se descubrió cuando tenía 30 años, tras una operación de apendicitis, y desde entonces su vida dio un giro inesperado. El Papa estaba al tanto de esta situación y se encargó de cubrir los gastos de su tratamiento en Ginebra para quitarse todo eso de encima, aunque a pesar de todo, Benítez decidió mantenerse como estaba, ya que así fue como Dios lo creó, afirmando que se siente agradecido por lo que es y cree que esto le ayudará a enfrentar mejor los desafíos que se avecinan. Lawrence, mientras reflexiona sobre todo esto en la tranquila capilla, observa el lento caminar de una tortuga, lo cual le ayuda a comprender lo difícil que es aceptar el cambio, pero también la importancia de dar ese paso cuando llega el momento. Con esta nueva comprensión, Lawrence decide guardar el secreto de Benítez, ya que cree firmemente que su condición no afectará su fe ni su capacidad de liderazgo. De hecho, está convencido de que Benítez tendrá la fuerza necesaria para guiarlos en los tiempos modernos. En conclusión, Cónclave no solo aborda la tensión política y religiosa dentro de la Iglesia, sino que también explora temas de inclusión, ética y humanidad. La elección del cardenal Benítez como papa simboliza una grieta en la estructura patriarcal de la institución, una oportunidad para que entre luz y el aire fresco en sus rígidos muros. Al final, con las risas de las monjas y la ventana abierta, sugiere que un futuro más igualitario y comprensivo podría estar al alcance, guiado por un papa que, como él mismo dice, es lo que Dios creó.